La mañana en que empezó a circular el rumor de que el entrenador había decidido apartar a nuestro máximo crack del Toluca, la ciudad entera pareció detenerse por un segundo, como si el volcán mismo hubiera dejado de respirar, y desde ese instante todo se transformó en susurros, llamadas urgentes, mensajes reenviados y una sensación rara en el pecho de cada aficionado choricero que ama estos colores más que muchas cosas en la vida. Dicen que todo comenzó en un entrenamiento a puerta cerrada en la Bombonera, ese templo ondea nuestras banderas rojas, y que en medio de un ejercicio táctico hubo un intercambio fuerte de palabras entre el entrenador y la gran figura, ese jugador que no hace falta nombrar porque todo mundo sabe de quién hablamos cuando decimos el crack, el diferente. El que levanta a la grada con un solo toque. A partir de ahí, lo único que se ha filtrado es que el entrenador, con ese carácter duro que muchos respetan y otros critican, habría tomado la decisión más polémica de su ciclo, mandar al margen al mejor jugador del plantel, sacarlo del foco, apartarlo de las convocatorias y, según cuentan, incluso pedir que trabajara en horarios distintos para no cruzarse tanto con el resto del grupo. Para la afición de Toluca, que ha sufrido, llorado y celebrado con este equipo, la noticia cayó como un balde de agua helada, porque no se trata solo de un tema táctico, sino de la sensación de que se está rompiendo algo sagrado, ese vínculo casi espiritual entre el ídolo silencioso y las tribunas que gritan su nombre aunque hoy, por respeto al rumor y a la incertidumbre, prefiramos no pronunciarlo. En las redes sociales, los mensajes se multiplicaron con velocidad impresionante, algunos defendiendo al entrenador con el argumento de que nadie está por encima del escudo, otros recordando que sin ese crack muchos de los partidos cerrados habrían terminado en derrotas dolorosas, y la pelea entre aficionados fue escalando, dividiendo familias, peñas y grupos de amigos que normalmente solo discuten sobre la alineación, no sobre guerras internas. Lo que se comenta en los pasillos del club es que no habría sido un solo episodio, sino una serie de roces acumulados, guiños de descontento, gestos durante sustituciones, miradas cruzadas en la banca y esas pequeñas señales que a veces pasamos por alto hasta que explotan en la cara de todos, convirtiéndose en un problema que ya no se puede esconder detrás de una conferencia de prensa tranquila. Hay quienes juran que todo se debe a un tema estrictamente disciplinario, que el entrenador siente que el crack se ha permitido ciertas licencias, que llega con semblante distante, que cuestiona instrucciones, que no acepta tan fácil ser movido de posición, y que, para evitar que el resto del grupo imite esa postura, se tomó la decisión radical de dar un golpe de autoridad aunque eso signifique renunciar, al menos por un tiempo, al talento más determinante del plantel. Otros, sin embargo, apuntan a algo más complejo, algo que tiene que ver con egos, con proyectos, con la imagen que cada uno quiere dejar en la historia del Toluca, un entrenador que desea ser recordado como el que reconstruyó al equipo desde la disciplina y el orden, y un crack que quiere ser protagonista absoluto, no solo un engranaje del sistema. Y ahí es donde chocan dos visiones de fútbol que pueden ser tan incompatibles como el agua y el aceite. En medio de todo esto está la directiva, que, según varias fuentes, observa con cautela, intentando mantener la calma hacia afuera mientras por dentro sabe que cualquier movimiento en falso puede detonar una crisis institucional grande, porque la afición no perdona fácilmente que se pierda a un ídolo por peleas internas. Y el vestidor tampoco olvida cuando ve que los problemas se resuelven con castigos extremos en vez de diálogo. Los compañeros del crack, aunque guardan silencio frente a las cámaras, también sienten el peso del rumor, porque algunos crecieron al lado de él desde las inferiores, otros lo vieron llegar como refuerzo estrella, y varios le deben una asistencia, una pared, un pase filtrado que les cambió la carrera, y ahora tienen que entrenar sabiendo que la figura está trabajando aparte, como si fuera un extraño dentro de su propia casa. Para el entrenador, se dice, no fue una decisión fácil, porque nadie que ame el fútbol disfruta mandar a la sombra al jugador que mejor entiende el balón, pero cuando la relación se tensa y las miradas ya no transmiten confianza sino desafío, algunos técnicos sienten que no les queda otra opción que marcar territorio, mostrar que los lineamientos del grupo están por encima de cualquier genio individual que quiera una carta blanca permanente. La afición del Toluca, sin embargo, no piensa en sistemas ni en manuales de disciplina cuando se sienta a la grada, piensa en gambetas, en remates, en goles y en esa sensación de orgullo cuando la figura se levanta del césped, se sacude el polvo y vuelve a pedir la pelota con una valentía que contagia hasta el vendedor de semillas que camina por los pasillos del estadio. Por eso duele tanto imaginar que, en el próximo partido La Bombonera, la alineación se anuncie por altavoz y falte ese nombre que la gente ya tenía preparado para gritar con el alma, porque el rumor de la separación, del castigo, de la distancia entre el entrenador y el crack, convierte la previa en un ejercicio de angustia y de preguntas sin respuesta clara. Hay versiones que señalan que el crack habría pedido una reunión con la directiva para tratar algunos puntos de su contrato, de objetivos personales, de participación en el proyecto, y que aquello no habría caído nada bien en el cuerpo técnico, que interpretó el gesto como una especie de presión, como si la estrella estuviera saltándose la línea jerárquica y tratando de negociar directamente con la cúpula del club. En el fondo, lo que late detrás de todos estos rumores es el miedo a que se repita una vieja historia,
la del ídolo que se va por la puerta de atrás, que termina su etapa en Toluca en medio de polémicas y comunicados fríos, sin el homenaje que merece, sin esa despedida con lágrimas y ovaciones que la Bombonera sabe ofrecer cuando un jugador realmente ha dejado parte de su vida sobre el pasto rojo. Los periodistas que siguen de cerca la actualidad del equipo hablan de distancia emocional entre el entrenador y el crack, de entrenamientos en los que ya no se cruzan bromas, de miradas serias en las charlas de video, de instrucciones que se dan para el grupo pero parecen dirigidas a una sola persona, como si cada frase fuera un mensaje velado sobre compromiso, trabajo y obediencia táctica. Mientras tanto, en los barrios más rojiblancos de la ciudad, las conversaciones en las taquerías y en los puestos de café giran alrededor del mismo tema: ¿quién tiene razón, el entrenador o el crack? Y cada quien cuenta la historia a su manera, algunos recordando viejas tensiones en otros clubes, otros comparando con situaciones que vivieron grandes estrellas del fútbol mundial cuando chocaron con técnicos de mano dura. Hay aficionados que están convencidos de que todo esto no es más que una estrategia del entrenador para mandar una señal fuerte al vestidor, para que entiendan que nadie tiene lugar asegurado, que cualquiera puede sentarse en la banca o incluso quedarse fuera de la convocatoria si no está al 100% comprometido con el plan de juego, aunque sea el jugador al que los niños imitan en los partidos del barrio. Otros, en cambio, temen que se esté traspasando una línea peligrosa, esa en la que el orgullo personal pesa más que el bien del equipo, porque si la decisión de apartar a la figura no está respaldada por un motivo realmente grave, lo que se crea es una grieta a la confianza, un mensaje de que el talento puede ser castigado por pensar distinto, y eso termina pasando factura cuando los resultados no acompañan. El crack, según cuentan quienes lo han visto de cerca en estos días, mantiene una calma extraña, una mezcla de silencio y fuego interno, entrenando con seriedad pero con una mirada que nadie acaba de descifrar, como si estuviera midiendo cada paso, sabiendo que cualquier gesto, cualquier palabra fuera de lugar, podría ser usada en su contra en medio de esta tormenta de rumores. No faltan quienes aseguran haber escuchado al entrenador decir en corto que, si por él fuera, el crack ya habría salido del club, que prefiere un grupo disciplinado a una estrella indomable, pero también hay voces que cuentan lo contrario, que el técnico aún confía en una reconciliación, que sabe que renunciar a ese talento es casi un pecado futbolero que no se perdona fácilmente cuando los partidos grandes se deciden por detalles. La directiva, atrapada entre el fuego del vestidor y el fuego de la tribuna, tendría sobre la mesa varios escenarios: respaldar plenamente al entrenador y mantener al crack alejado del equipo, buscar un mediador interno que reconstruya la relación, o en el extremo más dramático, elegir entre uno y otro. Aceptar que la coexistencia se volvió imposible y que el futuro del proyecto pasa por tomar una decisión que dividirá opiniones para siempre. En esta novela sin capítulo final escrito, la Bombonera se prepara para recibir al equipo en medio de un clima espeso, donde cada gesto del entrenador será analizado, cada lista de convocados será leída como una declaración de guerra o de tregua, y cada partido será una especie de plebiscito silencioso sobre quien tiene el respaldo real de la afición: el hombre de la libreta en la banda o el genio silencioso que hoy entrena aparte. Algunos veteranos del club, esos que vivieron épocas gloriosas y crisis profundas, recuerdan que Toluca siempre ha sido más grande que cualquier conflicto interno, que los escudos permanecen mientras los nombres pasan, pero también advierten que hay jugadores que marcan generaciones, que no se pueden tratar como piezas intercambiables, porque su conexión con la gente trasciende lo que se ve en la cancha. El rumor del alejamiento del crack también ha despertado interés fuera del club, con otros equipos supuestamente atentos a cualquier señal de ruptura definitiva, listos para entrar en escena con ofertas tentadoras, y eso solo aumenta la ansiedad de los aficionados, que temen ver a su figura con otra camiseta, celebrando goles lejos de la Bombonera, mientras acá el debate sigue girando en círculos. Se ha hablado incluso de la posibilidad de una reunión a puerta cerrada, un cara a cara entre entrenador, crack y directiva, una mesa redonda donde se digan todas las verdades que hasta ahora se han susurrado en pasillos y vestidores, y donde se decida si hay espacio para el perdón, la autocrítica y un nuevo comienzo o si, por el contrario, lo único que queda es firmar un final amargo. Lo cierto es que, desde que este rumor se instaló, nada se siente igual en el entorno del Toluca. Los entrenamientos son observados con lupa, las conferencias de prensa se llenan de preguntas incómodas, los periodistas buscan cualquier señal, cualquier gesto, una mirada perdida del entrenador o un entrenamiento individual del crack que confirme o desmienta lo que hasta ahora se mantiene en el terreno de la especulación. La relación entre un técnico y su máxima figura siempre ha sido un equilibrio delicado, una danza entre la autoridad y el talento, entre la obediencia al plan y la libertad creativa, y en el caso de Toluca pareciera que ese equilibrio se ha roto, dejando a la vista las tensiones que muchas veces se esconden detrás de las sonrisas postpartido y de los abrazos fugaces tras un gol. El crack, por su parte, sabe que la afición lo respalda, que los niños llevan su número en la espalda, que los abuelos cuentan sus goles como si fueran historias de familia, y que cualquier paso que dé será interpretado como una señal. Si se calla, dirán que está planeando su salida; si habla, acusarán al entrenador; si sonríe, dirán que no le importa; si se muestra serio,
Dirán que está resentido. En la mente del entrenador, en cambio, ronda la idea de la disciplina como columna vertebral de su proyecto, la convicción de que el grupo está por encima de cualquier brillo individual, y tal vez por eso decidió ir hasta el final con esta medida. Incluso sabiendo que se arriesga a quedar en la historia como el técnico que se atrevió a mandar a la sombra al jugador más querido de la afición. Los partidos que vienen serán una prueba de fuego, porque si el equipo responde, si gana, si muestra carácter sin el crack, habrá quienes vean en esta crisis una especie de catarsis necesaria, un acto de autoridad que fortaleció al grupo, pero si los resultados no acompañan, si las derrotas llegan, los dedos comenzarán a apuntar con más fuerza al banquillo, preguntando si no fue un error gigantesco dejar fuera al jugador que podía cambiarlo todo con una sola jugada. La Bombonera es un escenario donde las historias se amplifican, y en estos días cada manta, cada cántico y cada silencio contará algo. Si la afición corea el nombre del crack ausente, el mensaje será clarísimo. Si respalda al entrenador con aplausos y cánticos, también, quizá haya quienes intenten dividir. Pero al final será la pasión roja la que marque el tono de esta telenovela futbolera. Mientras tanto, los más románticos del Toluca se aferran a la esperanza de que todo esto no sea más que un capítulo turbulento en una historia que aún puede terminar bien, con reconciliación, abrazos, declaraciones de perdón y un crack regresando al campo para romperla una vez más, demostrando que un equipo grande sabe resolver sus problemas sin sacrificar a su mejor artista. Se dice que algunos exjugadores han intentado acercar posiciones, mandar mensajes privados, recordarle al entrenador y al crack que el tiempo en el fútbol es corto, que las oportunidades de hacer historia juntos no se repiten muchas veces, y que dejar que el orgullo y el enojo destruyan una alianza tan poderosa sería una traición no solo al club, sino también a ellos mismos. Para la prensa, este conflicto es material perfecto. Programas de debate dedicando horas a especular sobre qué pasó realmente, panelistas tomando postura, exentrenadores opinando que hay que respaldar siempre la autoridad del técnico, exjugadores insistiendo en que el talento debe ser protegido incluso cuando incomoda. Y en medio de todo eso, la imagen del escudo del Toluca girando en las pantallas, como recordatorio de que el club está encima del circo mediático. Dentro del vestidor, sin embargo, las cosas son menos espectaculares y más humanas. Compañeros que extrañan compartir bromas con la figura, jóvenes que se preguntan si algún día ellos también podrían ser apartados por decir lo que piensan, líderes que intentan calmar las aguas y, sobre todo, un grupo de hombres que solo quiere salir a la cancha y ganar para evitar que la novela interna se trague la temporada. Para muchos aficionados, la línea que separa rumor de realidad se ha vuelto muy fina, y es difícil saber qué creer, porque cada día aparece una nueva versión, un nuevo dato, alguien me contó que parece cambiar el sentido de todo, y en ese mar de información confusa la única certeza que queda es la incomodidad de ver al crack lejos del foco competitivo. Hay quienes sospechan que el conflicto venía gestándose desde hace tiempo, que las señales estaban ahí y no las quisimos ver, gestos de molestia al ser sustituido, entrevistas donde el crack dejaba entrever cierta incomodidad, conferencias donde el entrenador, al ser preguntado por él, respondía con frases cortas y poco entusiastas, como si algo se hubiera roto en la confianza mutua. Del lado de la directiva, se filtró que la prioridad oficial sigue siendo la estabilidad del proyecto, una frase diplomática que puede significar muchas cosas: mantener al entrenador cueste lo que cueste, preservar el valor de mercado del crack, o intentar un pacto que permita que ambos sigan remando en la misma dirección, aunque la relación ya no vuelva a ser tan cercana como en los primeros días. En las calles, los murales rojiblancos muestran al crack celebrando goles con la camiseta del Toluca, y pensar que esa imagen podría convertirse en un recuerdo sin final feliz duele más de lo que muchos admiten, porque los aficionados saben que no todos los jugadores que pasan por el club tienen ese don especial de conectar con la grada, y perder a uno de ellos por peleas internas parece un lujo imperdonable. El entrenador, por su parte, se enfrenta a la prueba más dura de su liderazgo: demostrar que puede mantener unido al grupo a pesar de tomar decisiones impopulares, explicar a la afición que sus actos tienen una lógica más profunda que un simple capricho, y aceptar que, en un club tan pasional como Toluca, cualquier conflicto con el máximo ídolo se mide con lupa y deja cicatrices difíciles de borrar. Los rumores también han llegado a oídos de la familia del crack, que según se comenta lo anima a mantener la calma, a no dejarse llevar por la rabia, a recordar todo lo que logró con esta camiseta y a no quemar puentes en medio de una tormenta que algún día podría disiparse, dejando espacio para una nueva etapa si las partes deciden bajarle al orgullo. En el corazón de la afición choricera, sin embargo, hay algo que no cambia: el amor por los colores, por el escudo, por esa sensación única de caminar hacia la Bombonera con la playera puesta y la ilusión intacta, aunque por dentro haya una mezcla de enojo, tristeza y esperanza de que las cosas se arreglen antes de que sea demasiado tarde para todos. Cada día que pasa sin que el crack vuelva a la dinámica normal del equipo, la tensión aumenta, y el silencio oficial se vuelve más ruidoso, porque cuando el club no habla, hablan los rumores, y cuando el entrenador evita el tema, la gente interpreta sus evasivas como confirmación de algo que quizá ni siquiera está completamente decidido. Los más jóvenes de la afición,
Esos que hicieron del crack su héroe moderno, son los que más sufren al imaginar un Toluca sin él, preguntan a sus padres por qué pasa esto, por qué los grandes se pelean, y en esas preguntas inocentes se revela el fondo de todo. Duele ver cómo los egos y las estructuras del fútbol profesional pueden romper el lazo puro que se forma entre un jugador y los niños que sueñan con ser como él. También hay aficionados que, con el corazón dividido, se atreven a pensar que tal vez esta crisis es una oportunidad de que otros jugadores den un paso al frente, que surjan nuevos líderes, que alguien más cargue con el peso creativo del equipo. Pero incluso ellos reconocen que es muy distinto subir el nivel con el crack al lado que cargar solos con la responsabilidad de encender la bombonera. En los próximos días, cada entrenamiento, cada lista de convocados, cada palabra que salga de la boca del entrenador o del crack será analizada al detalle, porque lo que está en juego no es solo un partido o un torneo, sino la forma en que el Toluca decide manejar sus grandes conflictos internos, con castigos y distancias o con conversaciones duras pero honestas que permitan reconstruir la confianza. A pesar de todo, hay una imagen que muchos aficionados guardan en el corazón y a la que se aferran como un amuleto, la del crack corriendo hacia la grada después de un gol importante, señalando el escudo, golpeando su pecho, llorando de emoción, y es esa imagen la que hace creer que, por encima del orgullo, todavía puede haber amor suficiente a estos colores como para que entrenador y figura encuentren un punto de encuentro. Quizá, algún día, miraremos atrás y veremos este episodio como una tormenta que pasó, que dejó lecciones sobre humildad, respeto y comunicación, y que al final fortaleció al Toluca, demostrando que incluso en los momentos más tensos se puede elegir el camino del diálogo por encima de la ruptura definitiva. O tal vez, en el escenario más doloroso, este rumor termine convirtiéndose en realidad absoluta, y el crack se vaya, y el entrenador se quede con la etiqueta de haber tomado la decisión más polémica de su carrera, y la bombonera tenga que aprender a cantar nuevos nombres mientras guarda en silencio la nostalgia por lo que pudo ser y no fue. Por ahora, lo único claro es que la afición del Toluca no quiere ser espectadora muda de esta novela, y aunque solo puede expresarse con cánticos, mantas y mensajes en redes, su voz ya se siente en cada rincón del club, recordando a todos que este escudo no es propiedad de ningún entrenador ni de ningún jugador, sino de la gente que lo ama sin condiciones. Como hincha de los Diablos Rojos, lo único que deseo es ver a mi equipo unido, ver al entrenador y al crack darse la mano, aclarar lo que tengan que aclarar y, si es posible, volver a caminar juntos hacia la cancha, porque el Toluca fuerte que todos imaginamos no se construye con distancias y castigos eternos, sino con talento, autoridad y, sobre todo, con la humildad de reconocer errores a tiempo. Hasta que eso pase o hasta que la realidad nos golpee con un comunicado definitivo, seguiremos viviendo en este territorio del rumor y la especulación, aferrados a la ilusión de que la historia termine bien, porque si algo hemos aprendido los aficionados del Toluca es que, aunque el fútbol esté lleno de tormentas, siempre vale la pena creer que, al final, la pasión roja encontrará la manera de imponerse a cualquier conflicto interno. Les presentamos las últimas noticias de Toluca. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.